Mi familia me excluyó de un viaje familiar que yo mismo pagué y organicé diciendo que no hacía falta que fuera para evitar tensiones con mi cuñada. Nadie me defendió, así que fingí que estaba bien hasta que cancelé todo desde mi cuenta y envié las capturas al grupo. Ese día no viajó nadie. Pero yo sí me fui, de sus vidas. La idea del viaje surgió en una de esas cenas familiares donde todos parecen felices, pero en realidad solo están contando los minutos para poder irse a hablar mierda por separado. Fue en diciembre, justo después de Navidad, cuando estábamos en casa de mis padres, sentados en la sala como si fuéramos una familia funcional. Habían puesto villancicos de fondo, el árbol seguía encendido, y Shannon, la esposa de mi hermano Mark, se la pasaba mirando su celular como si estuviera en una reunión más importante que compartir la cena con los demás. En medio de ese ambiente forzadamente cálido, mi mamá soltó que sería bonito hacer un viaje todos juntos. Lo dijo con esa voz que usa cuando quiere sonar tierna pero ya tiene todo decidido, y mientras lo decía, giraba a verme como si ya supiera quién iba a encargarse de todo. Porque claro, cuando se trata de coordinar, organizar, pagar o resolver, mágicamente todos se acuerdan de que soy el responsable, el ordenado, el que sabe de esas cosas. No el hijo menor, no el soltero, no el que siempre ha estado a un lado, sino el que carga con la puta logística de la familia como si fuera mi trabajo formal. Dije que sí, porque claro, en ese momento aún tenía esa chispa estúpida de querer agradar, de pensar que si me esforzaba lo suficiente, algún día me iban a ver como parte del núcleo y no como el extra de relleno. Me comprometí a buscar fechas, opciones, a revisar vuelos y hospedaje, y como todos se mostraron encantados, asumí ingenuamente que esta vez podía salir bien. Les pedí que me dijeran cuál sería el presupuesto aproximado por familia, que me enviaran sus horarios, edades de los niños, alergias, preferencias alimenticias y todo ese tipo de cosas que normalmente nadie se toma en serio, pero que luego, si algo sale mal, te tiran en la cara como si fueras un criminal. Spoiler, nadie me contestó completo, todos tardaron días o semanas, pero como soy un pendejo con sentido de la responsabilidad, lo resolví como pude. Pasé enero comparando vuelos, ajustando presupuestos, leyendo reseñas, descartando casas infestadas de cucarachas o demasiado lejos de los parques. Me quedaba hasta tarde viendo qué opciones incluían alberca climatizada, qué zonas eran seguras, qué lugares tenían cocina completa y espacio suficiente para todos. Había hecho un Excel con todo detallado, desde la distancia del aeropuerto hasta el número exacto de camas. Llamé a cada agencia, verifiqué políticas de cancelación, negocié tarifas, y cuando me aseguraron que todo podía reservarse con anticipación pagando solo un porcentaje, saqué mi tarjeta y la metí sin pensarlo dos veces. Un adelanto de casi $7,000 en total, vuelos para 9 personas, una casa en Kissimmee con piscina privada, un carro alquilado con suficiente espacio para todos y hasta reservaciones en restaurantes para celebrar el cumpleaños de mis sobrinos. Todo con la promesa de que luego te lo transferimos, bro, que honestamente sonaba como una sentencia de muerte para mi cuenta de ahorros. Los días pasaban y nadie hablaba del tema. Cada vez que yo preguntaba si ya me iban a mandar su parte o si querían que agregara algo más, las respuestas eran vagas, cortas o directamente ignoradas. La única que se tomaba la molestia de contestar era Tracy, una de mis hermanas, y aún así lo hacía como si me estuviera haciendo un favor. Shannon jamás me escribió para agradecer, ni para confirmar si le parecían bien las fechas o el lugar. Nada. Como si yo fuera un puto empleado de agencia de viajes al que no hace falta hablarle a menos que se equivoque. Y ahí empezó a gestarse todo. Porque mientras más avanzaba en la planeación, más notaba los silencios. Las omisiones. Las frases extrañas en las reuniones de domingo. Shannon cada vez se mostraba más cortante, más hostil, más sarcástica. Una vez incluso hizo un comentario de que ojalá la casa tuviera cuartos separados para que no todos los traumas estén juntos. Cuando mi mamá rió incómoda y cambió de tema, supe que algo no iba bien. Pero no dije nada. Me limité a seguir organizando, a pagar lo pendiente, a asumir que las cosas mejorarían cuando estuviéramos todos allá, disfrutando el viaje. Tomándonos fotos como si no tuviéramos un historial familiar de puñaladas por la espalda.
Fue cuando quedaban menos de 8 días para el viaje que todo se fue a la mierda. Lo recuerdo perfectamente porque ese día había salido temprano del trabajo y estaba cenando solo, viendo un partido en la sala, cuando me llegó una notificación, nuevo mensaje en el grupo Family Trip 2024. Al abrirlo, lo primero que vi fue un mensaje de mi madre que decía, literalmente, que después de hablarlo entre todos, pensaban que sería mejor que yo me quedara para evitar tensiones innecesarias, sobre todo con Shannon, que ya había dicho que no se sentía cómoda compartiendo tanto tiempo conmigo. Ella puso que me amaba, que no era personal, que solo quería evitar conflictos y que no hacía falta que fueras, mi amor, ya organizaste todo con tanto cariño. Como si eso fuera un cumplido. Como si decirme que me bajaban del viaje que yo pagué fuera una forma amable de darme las gracias. Leí el mensaje como 5 veces, esperando entender mal. Esperando que hubiera algún error, que fuera una broma, que alguien más dijera ya, Shannon, no jodas, no puedes excluirlo así, pero no. Nadie dijo nada. Nadie salió en mi defensa. Mark no dijo ni mierda. Mis hermanas leyeron y dejaron el visto. Mi papá mandó un emoji de manos juntas, como si eso compensara lo que acababan de hacer. Y en ese instante, se me cayó encima una certeza tan helada como brutal, nunca fui parte de ellos. Solo era útil. Una especie de satélite que orbita alrededor de una familia que no te quiere, pero que tampoco te suelta, porque a veces le sirves. Respiré hondo, me tragué el veneno como quien se toma un trago de tequila barato, y les respondí que entendía, que no se preocuparan, que si así se sentían más cómodos, estaba bien. Les mandé un pulgar arriba y un gracias por avisar. No sé cómo logré que no se notara el temblor en mis dedos. Apagué el celular, me serví otro trago, y me quedé viendo la televisión con la mirada perdida. No era tristeza. No era ira. Era otra cosa. Una furia distinta. Silenciosa. Como un motor encendido en la oscuridad, esperando el momento exacto para acelerar. Porque si ellos creían que podían borrarme del mapa después de usarme, iban a aprender, aunque fuera por las malas, que uno no escupe la mano que paga las vacaciones. Actualización 1. Pasaron 3 días desde ese mensaje asqueroso en el grupo familiar. 3 días enteros donde no recibí ni una puta llamada, ni una disculpa, ni siquiera un mensaje privado fingiendo preocupación o intentando suavizar lo que habían hecho. Nada. Silencio total. Era como si yo mismo hubiera desaparecido del mapa, como si todos hubieran decidido que ya cumplí mi papel y podían seguir adelante sin cargar con mi presencia incómoda. Y eso fue lo que más me encendió por dentro. No la exclusión en sí, sino la normalidad con la que la manejaron. La forma en que se permitieron descartarme del viaje que yo planeé, como si no tuviera derecho a decir nada, como si fuera un mal necesario que habían decidido desechar para tener unas vacaciones más tranquilas. Me sentí como si hubiera estado hablando con una pared todo ese tiempo, como si todos los esfuerzos que hice, cada llamada, cada hora frente a la computadora, cada peso invertido desde mi propio bolsillo, no valieran una mierda simplemente porque Shannon no soportaba compartir una mesa conmigo más de 1 hora. Esa misma noche, me senté frente a mi escritorio, abrí la laptop y busqué todos los correos de confirmación que había recibido desde que empecé a hacer las reservas. Uno por uno. El de Southwest con los vuelos de todos, el de Bravo con la casa en Kissimmee, la renta de la minivan con recogida en Orlando International, las reservas de Chef Mickey y Oana, los boletos Park Hopper para 4 días. Las pulseras personalizadas que había encargado con los nombres de cada uno. Todo. Tenía una carpeta solo para eso, porque así de metódico soy, así de estúpido fui. Empecé a hacer llamadas. La primera fue a Southwest Airlines. Les expliqué que necesitaba cancelar los boletos por temas personales, que quería aplicar el crédito a mi cuenta. No hubo problema. Tenía el número de reserva, la verificación por correo, incluso el código de confirmación. La cancelación fue inmediata, y en menos de 10 minutos tenía el valor de 7 boletos completos depositados como crédito en mi cuenta Rapid Rewards. No pensé en nadie, no avisé nada, no sentí culpa. Sentí alivio. Una paz cabrona.
Después llamé a Vrbo. La casa tenía política de cancelación flexible si se hacía con 5 días de anticipación. Tenía 7. Inventé una historia sobre una cirugía de urgencia en la familia. Me creyeron. Me dijeron que lo lamentaban, que ojalá pudiera reagendar más adelante. Me ofrecieron incluso un cupón de descuento por la molestia. Les dije que lo apreciaba mucho. Colgué y suspiré tan profundo que sentí cómo se me liberaban semanas de presión acumulada. La minivan fue más fácil. Tenía la opción de cancelación gratuita hasta 48 horas antes. Un par de clics y listo. Igual con las entradas a los parques, como las compré por Disney directamente y no se habían activado, todavía podía aplicar el reembolso, aunque con penalización. Acepté. No me importó. El punto no era perder dinero. El punto era recuperar el control. Tomé capturas de todo, cada cancelación con su número de confirmación, cada reembolso aprobado, cada reservación desactivada. Cuando terminé, ya eran las 2 de la mañana. Pero no me sentía cansado. Me sentía vivo. Estaba en un estado de lucidez absoluta. Tomé todas esas capturas, las guardé en un archivo comprimido y lo titulé Disfruten el silencio, zip. Luego abrí el grupo de WhatsApp, ese donde me habían exiliado como si fuera el problema, y redacté un solo mensaje. Corto. Sin adornos. Sin insultos. Sin justificaciones. Solo escribí, listo. Ya no hay viaje. Disfruten la atención en casa. Yo me largué. Y adjunté el archivo con todas las pruebas. No esperé respuestas. No me quedé a ver el show. Silencié el grupo, bloqueé notificaciones y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en una cafetería cerca de mi oficina, encendí el celular. 87 notificaciones. El grupo estaba en llamas. Mi mamá llorando, literalmente escribiendo no entiendo por qué haces esto, hijo, si todos te queremos, como si no acabaran de patearme sin el mínimo remordimiento. Shannon, por supuesto, era la que más gritaba, que era un inmaduro, un resentido, que como me atrevía a arruinarle el cumpleaños a sus hijos, que todo esto era típico de mí, que siempre estaba buscando atención, que nunca fui parte real de la familia y ahora entendía por qué. Mark, mi querido hermano, ese que me pidió el favor de organizar todo y luego guardó silencio cuando me sacaron, escribió algo así como bro, esto fue demasiado, te pasaste. Mi hermana Julia, la zen espiritual, soltó una joyita que decía que esto iba a dejar cicatrices emocionales en los niños y que yo debía aprender a dejar el ego de lado por el bien de la familia. Lo leí 3 veces. Me reí. Les respondí con una nota de voz que grabé ahí mismo, con el sonido del tráfico de fondo, diciéndoles, ¿de verdad se atreven a llamarme inmaduro cuando me excluyeron de un viaje que pagué yo? ¿De verdad están tan podridos por dentro que piensan que todo esto es culpa mía? Váyanse todos a la mierda. Yo ya no soy parte de esta familia. Úsenme de chivo expiatorio si quieren, pero háganlo sin mis tarjetas, sin mis reservas y sin mi tiempo. Háganlo con sus propios medios, si es que alguna vez han tenido alguno. La envié, terminé mi café, y me fui a trabajar como cualquier otro día. Pero por dentro, algo ya se había roto. O más bien, algo por fin se había soltado. Porque durante años aguanté desplantes, comentarios pasivo-agresivos, burlas disfrazadas de bromas, comparaciones estúpidas entre hermanos, silencios cómplices que dolían más que las palabras. Y ahora, por primera vez, no solo me defendí. Me fui. Cerré la puerta con fuerza. Les dejé claro que si pensaban que podían usarme como cajero y luego tirarme cuando se les antojara, se habían equivocado de tipo. Porque ese viaje ya no iba a ser mío. Pero tampoco iba a ser suyo. Actualización 2. Pasaron los días y cada uno de ellos parecía más ridículo que el anterior. El grupo familiar se convirtió en un campo de batalla pasivo-agresivo donde cada integrante intentaba echarme la culpa sin decirlo directamente. Empezaron a compartir memes de gente que arruina las cosas, indirectas sobre el egoísmo disfrazado de justicia y frases religiosas idiotas sobre el perdón y la familia.
Incluso mi papá, que siempre había sido más bien callado y ausente, compartió una de esas cadenas cristianas de Facebook que decía algo como Dios ve la humildad en quien es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Y aunque no me etiquetó, todos sabíamos que venía dirigido. Lo peor es que ninguno de ellos entendía, ni por un segundo, lo que realmente me había hecho estallar. No era el dinero, no eran las reservaciones, ni siquiera el esfuerzo desperdiciado. Era el descaro de sacarme del plan que yo mismo construí desde cero, como si fuera un error en la ecuación que se podía borrar con un mensaje de grupo. Y después de hacer eso, esperar que me quedara callado, quieto y obediente. Como siempre. El día en que originalmente debían volar llegó con un clima perfecto. Cielo despejado, ni una nube. Yo me desperté temprano, más por costumbre que por ansiedad, y encendí el celular. No pasaron ni 20 minutos cuando recibí la primera llamada, número desconocido, pero el código era del aeropuerto de Atlanta. Era mi papá. Lo supe apenas escuché el tono. Tenía la voz tensa, entre frustrado y al borde de la súplica. Me preguntó si podía hablar un momento, que necesitaba aclarar unas cosas. Dijo que estaban todos en el aeropuerto, que las niñas estaban llorando, que Shannon no paraba de gritar y que él no entendía por qué yo había reaccionado con tanta maldad. Esa fue su palabra. Maldad. Le pregunté si le parecía malvado haber recuperado mi dinero. Si lo consideraba una traición no haber permitido que me usaran como una puta herramienta hasta el final. Me dijo que no era eso, que entendía mi dolor, sí, usó esa palabra también, dolor, como si esto fuera una telenovela, pero que debí pensar en la familia, en los niños, en el viaje que tanto habíamos esperado. Lo interrumpí. Le dije que yo sí había pensado en todos, tanto que pagué con anticipación cada centavo sin saber si me lo iban a devolver. Que yo sí había esperado el viaje, tanto que sacrifiqué mis días libres para planearlo. Y que ellos, en cambio, pensaron que podían echarme como si fuera un estorbo, y luego seguir disfrutando lo que yo construí. Le pregunté, directo, sin filtro, ¿qué harías tú si te sacan de una celebración que organizaste, que pagaste tú, solo porque alguien no te soporta? ¿Qué harías si te tratan como mierda y encima esperan que pongas la otra mejilla? Se quedó callado. Luego suspiró y me pidió que por lo menos transfiriera las reservas a su nombre, que iban a tratar de conseguir vuelos aunque fueran más caros. Me dio lástima por un segundo. Muy breve. En ese momento, escuché de fondo una voz chillona y desesperada. Shannon. Estaba gritando algo sobre la casa, diciendo que tenía derecho a entrar porque estaba a su nombre. Cosa que era mentira. La reserva estaba a mi nombre, hecha desde mi cuenta y con mi tarjeta. Gritaba como si fuera la víctima de una tragedia griega, y juro por Dios que por un instante pensé que iba a estallar de la risa. Le dije a mi papá, sin ningún rastro de cordialidad, que lo que habían hecho fue de una hipocresía tan cerda que ya no había vuelta atrás. Que si de verdad creían que podían echarme como si fuera basura y aún así quedarse con mis cosas, era porque tenían un ego gigantesco y una decencia microscópica. Le dije que no había ninguna reserva que traspasar, que todo estaba cancelado, que cada reembolso ya estaba en proceso, y que si querían ir a Florida, podían abrir Expedia como cualquier otro adulto funcional y resolver su vida sin robarle nada a nadie. Le colgué sin esperar respuesta. Esa noche me enteré, por un contacto que aún tengo en común con Tracy, que efectivamente algunos de ellos intentaron improvisar el viaje de último momento. Compraron vuelos separados, pagaron precios ridículamente altos por los pasajes y terminaron alquilando 2 habitaciones en un motel de carretera a las afueras de Orlando. Porque todas las opciones decentes ya estaban saturadas por Spring Break. La camioneta nunca se alquiló. El itinerario que yo había organizado quedó hecho trizas. Las entradas a Disney las compraron de un solo parque por día y sin opciones de Fast Pass. No alcanzaron lugar en los restaurantes porque todo requería reservación con semanas de anticipación. Y para rematar, Shannon se enteró en la recepción del motel que no aceptaban mascotas, así que su perra Chihuahua, que ella trata mejor que a sus hijos, terminó durmiendo en el coche durante toda la estadía. Yo, por otro lado, pasé ese fin de semana en Nashville.
Reservé un cuarto en un hotel boutique cerca del centro histórico, con vista directa a Broadway Street. Me compré una botella de whisky decente, caminé por los bares, escuché música en vivo, y por primera vez en años, me sentí en completa paz. No había que sonreírle a nadie. No había que aguantar comentarios hirientes disfrazados de bromas. No había que tolerar la manipulación emocional de mi madre ni la indiferencia cómoda de mis hermanos. Publiqué una sola historia en Instagram. Una foto mía con el vaso en la mano, mirando una banda tocar en el escenario, y la leyenda, salud por los vacíos familiares. Y aunque sé que fue un mensaje directo, ninguno se atrevió a responderme. Tracy, días después, me contó que Mark y Shannon pelearon a gritos en la habitación del motel porque él no hizo nada para impedir que yo cancelara todo. Que Shannon lloró porque según ella, yo siempre la odié, y que mi mamá intentó que todos rezaran juntos para que la familia no se rompiera del todo. Y yo pensé, ya se rompió. Pero no fue ahora. Se rompió hace años, cuando decidieron que la comodidad de una esposa problemática valía más que el respeto por un hermano. Cuando les pareció normal dejarme de lado porque les convenía. Solo que ahora, por fin, yo también aprendí a dejarlos a ellos. Porque si ser familia significa aguantar que te pisoteen, entonces prefiero ser huérfano emocional. Y si tener la razón implica quedarme solo, entonces bendita sea mi soledad. Al menos en ella nadie me excluye de lo que construyo con mis propias manos. Actualización 3. Pasó casi un mes entero desde el circo de Orlando. Durante ese tiempo no volví a escribir ni a responderles nada. Silencié el grupo familiar de forma permanente y bloqueé los números de Mark y de Shannon, porque sinceramente ya no tenía ni el mínimo interés en escuchar sus reclamos, ni sus justificaciones baratas, ni sus lágrimas falsas. Pero eso no los detuvo. Empezaron a buscar nuevas formas de llegar a mí. Mi mamá, con ese tono melodramático que ha perfeccionado con los años, me mandaba correos electrónicos larguísimos hablándome de la importancia del perdón, diciéndome que aunque no compartía mis formas, entendía que me había dolido y que una familia no debería fragmentarse por malentendidos. Así lo llamaban ahora, malentendidos. Como si no me hubieran echado de mi propio viaje con plena conciencia de lo que hacían. Como si yo hubiera reaccionado de la nada, como si mi enojo fuera una exageración infantil. Era increíble ver cómo intentaban reescribir la historia para que no pareciera lo que en realidad fue, una traición abierta y descarada. Por otro lado, mis tías, esas que solo aparecen cuando hay drama o herencias de por medio, también empezaron a llamarme preocupadas por lo que estaba pasando. Una me dijo que Shannon había llorado frente a todos porque se sentía humillada por mí. Otra comentó que Mark estaba deprimido y que todo el asunto había puesto en crisis a su matrimonio. Una tercera soltó la joya de que tal vez sí fue un error excluirte, pero tú también fuiste muy duro, mijo. En ningún momento reconocieron el fondo del problema. Para todas, lo grave era mi respuesta, no el hecho de que una familia entera haya decidido borrarme como si fuera un bicho molesto que estorba en las fotos. Ellos no veían el veneno detrás del mensaje, ni el egoísmo que lo sostenía. Solo veían que esta vez no me quedé callado. Y eso, al parecer, era más ofensivo que todo lo anterior. Un domingo en la tarde, cuando pensaba que ya habían entendido que no iba a darles el gusto de caer en sus juegos emocionales, mi mamá me mandó un mensaje directo pidiéndome que fuera a una reunión familiar en su casa. Dijo que no era para pelear, que todos querían hablar conmigo con respeto y que era hora de poner las cosas en claro. Lo pensé. Dudé. Pero acepté. No porque creyera que iban a pedirme disculpas, eso habría sido demasiado optimista incluso para un iluso, sino porque ya estaba cansado de que siguieran contando su versión distorsionada de los hechos. Quería verlos a la cara. Quería decir todo lo que no había dicho. Y sobre todo, quería que dejaran de pensar que yo estaba dolido en mi cuarto esperando su perdón. ¿Por qué no? Yo ya no estaba esperando nada. Solo quería cerrar esa puerta sabiendo que ellos supieron, de mi boca, lo que realmente se rompió. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Cuando entré, todos estaban ya sentados en la sala como si se tratara de una intervención. Mi papá estaba en silencio, mirando al suelo.
Tracy me saludó con una mirada incómoda, como si no supiera de qué lado ponerse. Mark y Shannon estaban en el centro, con cara de víctimas mal actuadas. Y mi mamá se levantó apenas me vio, con esa expresión mezcla de dolor fingido y control absoluto que siempre ha usado para manipular situaciones. Me ofrecieron asiento. No lo tomé. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. No iba a hacerme el cómodo en un lugar donde claramente me querían solo mientras era útil. Shannon fue la primera en hablar, por supuesto. Dijo que ella jamás quiso que me excluyeran, que solo había expresado su incomodidad y que los demás tomaron la decisión sin que ella lo pidiera. Que ella no mandaba en la familia, que nunca lo hizo, y que se sentía profundamente herida por mi actitud. Que sus hijos lloraron porque no fueron a Disney como lo habían planeado, y que ahora ya no sabían cómo explicarles que su tío los abandonó. Me costó no reírme. Literalmente tuve que apretar los dientes. Porque esa cabrona fue la que empujó la idea desde el principio, la que siempre me miró con desprecio, la que no perdía oportunidad de hacerme menos delante de los demás. Y ahora venía a ponerse el disfraz de mártir porque no la dejé disfrutar unas vacaciones que planeó alguien más. Mark la miraba con cara de idiota, como siempre, sin decir nada, como si lo que saliera de la boca de su esposa fuera palabra divina. Hasta que por fin, como si estuviera obligado, dijo que las cosas se salieron de control y que si yo necesitaba que me pagara su parte del viaje, él estaba dispuesto a reparar eso. Ahí fue cuando me encendí. Saqué el celular, abrí el mensaje donde él mismo me decía que me transfería su parte apenas cobrara el bono, lo leí en voz alta y les pregunté si creían que esto se resolvía con dinero. Les dije que no se trataba de eso. Se trataba de respeto, de lealtad, de no permitir que una persona externa, porque eso es lo que era Shannon para mí, una externa con aires de emperatriz, decidiera quién era parte de la familia y quién no. Les dije que lo que me hicieron fue miserable, que me dolió no por el viaje, sino por la facilidad con la que todos se lavaron las manos. Que ni uno solo levantó la voz. Que ni uno solo me defendió. Ni mi mamá. Ni mis hermanas. Ni siquiera Mark, que debería haberme defendido por ser su hermano, o al menos haberse callado si no tenía los huevos para hacerlo. Lo dije todo. Sin gritar, sin llorar, pero con cada palabra llena de filo. Y cuando terminé, respiré hondo y les anuncié que no quería volver a saber de ninguno de ellos. Que podían seguir fingiendo armonía, subiendo fotos familiares, invitando a los que sí les caían bien, pero que a mí me dejaran fuera. Que esta vez la decisión la tomaba yo. Y que no necesitaba que me echaran. Me estaba yendo por voluntad propia. Mi mamá se puso a llorar, Mark balbuceó algo que no entendí, y Shannon se quedó en silencio por primera vez en su pinche vida. Les di la espalda y salí de la casa sin mirar atrás. Una semana después, me llegó una notificación del Tribunal del Condado. Inicié el proceso legal para que Mark me pagara su parte del viaje. Porque ya que les parecía todo tan negociable, pues lo íbamos a hacer legal. Iban a aprender que jugar con alguien y después ignorarlo tiene consecuencias. Y esta vez, no solo les iba a costar el viaje. Les iba a costar el orgullo. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 meses desde aquella última reunión en casa de mis padres. 2 meses donde la comunicación con casi toda mi familia fue inexistente, excepto por Tracy, que cada tanto me escribía mensajes cortos intentando mantenerse al margen, como si todavía no se decidiera de qué lado estaba. A mí ya no me importaba. Había tomado una decisión, y no pensaba echarme atrás. Ya no se trataba solo del viaje, ni siquiera del dinero. Era una cuestión de dignidad. Una línea que cruzaron con tanta tranquilidad que parecía que lo habían hecho antes, solo que yo no había querido verlo. Pero esta vez, no iba a dejar pasar nada. La demanda, aunque sencilla, me tomó más de lo que esperaba. Tuve que recopilar todos los mensajes, desde el primer te lo transfiero apenas cobre hasta las conversaciones del grupo familiar donde me excluyen explícitamente del viaje. También presenté los comprobantes de pago, las reservas hechas con mi tarjeta, los reembolsos que recibí, y las penalizaciones que absorbí yo solo. E incluso capturas de pantalla del itinerario detallado que había armado y compartido con todos.
El juez no tardó en aceptar la solicitud. En menos de 2 semanas teníamos fecha de audiencia. Mark se enteró por la notificación que le llegó por correo certificado. Según supe por Tracy, primero pensó que era una broma. Que yo estaba exagerando, llevando las cosas demasiado lejos. Pero cuando vio que iba en serio, intentó llamarme. No contesté. Después mandó un correo donde me pedía que lo habláramos como adultos, que no metiéramos a terceros, que los problemas familiares no se resolvían con abogados. Me reí solo frente a la pantalla. ¿Así que ahora quería que lo resolviéramos como adultos? Después de dejarme fuera de todo, de permitirse desaparecer de la conversación cuando más se necesitaba su voz y de negarse a pagar lo que él mismo se había comprometido a cubrir. Ya era tarde para palabras suaves. Esto no se resolvía hablando. Se resolvía con un juez y una orden firmada. El día de la audiencia fue más breve de lo que esperaba. Llegué puntual, con toda la documentación organizada en carpetas. Mark llegó 10 minutos tarde, sin abogado, con un maletín que parecía vacío y una cara de fastidio que no podía disimular. El juez era un hombre mayor, de rostro cansado, pero mirada aguda. Me pidió que presentara los hechos. Lo hice sin rodeos. Le expliqué la cronología de los pagos, las promesas de reembolso, la exclusión repentina del viaje y cómo, aún así, cargué con todos los costos hasta el final. Mostré los mensajes, los comprobantes, las cancelaciones. Fui meticuloso. Mark, cuando le tocó hablar, intentó tomar el camino emocional. Dijo que todo era un malentendido, que él pensó que yo había cancelado el viaje porque ya no quería ir, que no sabía que le iba a costar tanto a nivel legal. El juez lo interrumpió apenas terminó esa frase. Le preguntó directamente si él había prometido devolverme su parte. Mark bajó la mirada y dijo que sí. Le preguntó si lo había hecho. Mark dijo que no, que aún no había podido. El juez asintió, escribió algo en su libreta y, sin mucha vuelta, ordenó el pago completo de la deuda con intereses acumulados y costos administrativos incluidos. 60 días para saldar la cuenta. Ninguna posibilidad de apelación. Salí de esa sala sintiéndome más liviano. No porque el dinero fuera a volver. Eso era lo de menos. Lo que sentí fue justicia. Por primera vez, un tercero reconocía que yo no estaba loco, ni era exagerado, ni vengativo. Simplemente había puesto un límite que ellos nunca pensaron que iba a tener el coraje de mantener. Me fui directo a un bar, pedí una cerveza, y mientras bebía tranquilo, pensé en todo el tiempo que pasé intentando encajar, agradar, convencerlos de que yo también era parte, de que tenía un lugar entre ellos. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué desgaste tan inútil! Porque mientras yo intentaba ser parte del grupo, ellos solo me veían como una herramienta más. Un facilitador. El que resuelve. El que no se queja. El que paga sin preguntar. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Y al día siguiente, abrí el correo con un mensaje de Mark, corto, frío, casi mecánico. Decía, recibí la orden. Haré la transferencia en partes. Espero que esto cierre el capítulo. Le respondí con una sola frase, el capítulo ya está cerrado. Pero el libro lo escribo yo. Con el primer pago que hizo, una transferencia pequeña, casi simbólica, me compré un boleto para Chicago. Desde ahí, tenía en mente hacer algo que había pospuesto por años, recorrer la Ruta 66 en moto. Era una idea que siempre me ilusionó, pero que nunca pude concretar por trabajo, compromisos familiares o simplemente por no dejar todo botado. Pero esta vez era distinto. Esta vez tenía claro que no le debía explicaciones a nadie. Reservé el tour con una agencia especializada, renté una Harley Davidson e hice el itinerario a mi manera, sin tener que coordinar con nadie más, sin tener que pensar en preferencias, alergias o restricciones. Solo yo, el camino, y la certeza de que ya no cargaba con la basura emocional de una familia que solo sabe abrir los brazos cuando necesita algo de ti. Publiqué una foto el primer día, frente al cartel de Route 66 Beijing, con el casco en la mano y una sonrisa real, de esas que nacen en la garganta.
La descripción fue simple, kilómetro 1. Sin parásitos en la espalda. Nadie comentó. Nadie reaccionó. Pero sé que lo vieron. Y eso me bastó. Actualización 5. Había pasado medio año desde aquella audiencia en la que, por fin, les demostré legalmente que no se juega con la dignidad de una persona solo porque te es más fácil excluirla que ponerle límites a una esposa problemática. En esos 6 meses, todo cambió para mí. No de forma radical ni de película, pero sí en la manera más importante, me quité un peso gigantesco de encima. Y lo hice no solo alejándome físicamente de ellos, sino aprendiendo a no cargar ni con su culpa ni con la obligación emocional de perdonar algo que, para mí, ni siquiera tenía arreglo. Porque uno no perdona una puñalada cuando sabe que volverían a clavártela si no tuvieran las manos ocupadas. Después del viaje por la Ruta 66, me sentí más centrado que en años. Fue como si al recorrer cada milla, también hubiera estado dejando pedazos de esa familia atrás. Fui soltando las expectativas, los silencios, las ganas de ser aprobado, la necesidad de que me vieran. Ya no quería ser parte de ellos, y eso, curiosamente, me hizo empezar a encontrar gente que sí me valoraba. Al volver, me ofrecieron una posición remota en una empresa de software en Seattle. La oferta era buena, con un salario mucho más alto del que tenía en Atlanta y beneficios que ni siquiera pensé que fueran posibles. No lo dudé. Empaqué todo lo que tenía en 2 semanas, vendí o regalé lo que no quería llevarme y, por primera vez en la vida, me mudé a una ciudad sin pensar si podía volver los domingos para el almuerzo familiar. Me fui con la idea de que esta vez nadie me llamaría preguntándome si podía pasar a recoger algo para la casa, si podía ayudar con las cuentas, si podía cubrir lo que a ellos les parecía poquito pero urgente. Y si lo hacían, ya no estarían marcando a un número disponible. Mi nueva vida empezó sin ruido. Llegué a Seattle sin el recibimiento de nadie, pero también sin el juicio de nadie. Me instalé en un pequeño departamento en Capitol Hill con vista a la ciudad, y cada noche me sentaba en el balcón con una copa de vino viendo cómo se encendían las luces del downtown, sintiendo que por fin tenía mi espacio. Un espacio donde no tenía que justificarme por no querer estar rodeado de hipocresía. Donde el teléfono solo sonaba por amigos nuevos, por cosas que me hacían reír, no por deudas disfrazadas de cariño. Fue en una de esas noches tranquilas que decidí eliminar definitivamente a Shannon, Mark, Julia y mi madre de todas mis redes. No los bloqueé. Solo los borré. Ya no necesitaba vigilarlos ni fingir que me importaba si comentaban o no. Los dejé flotando en su propio ruido, que era lo único que sabían generar. Tracy fue la única que siguió en contacto, pero con un tono distinto. Más prudente. Más real. Un día me escribió desde su cuenta personal, ya no por grupos, ya no por intermediarios, y me contó que Shannon y Mark estaban en una especie de terapia de pareja. Que no por el viaje en sí, sino por el efecto dominó que causó todo, como si eso lo hiciera sonar menos patético. Me dijo que Shannon lo había acusado de no defenderla, que se sentía traicionada por él y que no podía creer que una tontería familiar hubiera llegado a una demanda legal. Yo no dije nada. Solo le respondí, cuando tu relación depende de aplastar a otros para mantenerse estable, no es amor, es ego compartido. Pero lo más irónico llegó después. Una tarde, mientras caminaba por Pike Place Market, recibí un correo con un asunto que me heló el estómago por un segundo, solicitud de reunión, mamá. Al principio pensé que era spam, pero lo abrí. Era de mi madre. Me decía que iba a estar en Portland por unos días con unas amigas y que quería verme, que había cosas que debía decirme en persona, que necesitaba cerrar heridas. Lo leí 3 veces. No respondí. Dejé pasar unos días y, finalmente, le escribí algo claro y definitivo: no necesito reunirme con alguien que solo busca cerrar heridas cuando ya no puede controlar el daño. Yo ya cerré el capítulo. No me interesa reabrirlo para que tú te sientas mejor. Después de eso, no insistió más. Lo que sí volvió, con fuerza, fue el peso simbólico del dinero que recuperé. Porque aunque Mark fue transfiriendo el total en cuotas pequeñas, con fecha límite impuesta por el tribunal, cada transferencia era como un recordatorio de que hice lo correcto.
Con ese dinero no compré tonterías. No lo usé para presumir. Abrí una cuenta aparte, un fondo de reserva para mí. Le puse un nombre interno, Imborrables. Cada dólar que caía ahí representaba un límite que puse, un no, que me negaron durante años y que finalmente me permití decir. Fue terapéutico. Fue justo. Fue necesario. Y mientras ellos allá seguían subiendo fotos falsas con frases de familia unida, yo aquí comenzaba a construir algo de verdad. Un círculo pequeño, pero real. Amigos que no me preguntaban por qué no hablaba con mi madre, sino que me decían, qué huevos, bro, hiciste lo que muchos no se atreven. Personas que no necesitaban mi dinero para invitarme a sus planes. Conexiones que nacían de quién soy, no de lo que podía resolverles. Un año después de aquella traición disfrazada de cuidado familiar, me sentía más pleno que nunca. No por venganza, no por dinero, sino por haberme salvado a mí mismo. Porque muchas veces te enseñan que cortar a tu familia es pecado, que se debe aguantar, que hay que perdonar, pero nadie te dice que hay familias que no se merecen segundas oportunidades. Que hay vínculos que se rompen no con peleas, sino con el abandono lento, con la falta de respeto repetida, con las puñaladas que te dan sonriendo. Yo decidí no seguir poniendo la otra mejilla. Y lo mejor que me pudo pasar fue no quedarme a ver cómo seguían destruyendo lo poco que les quedaba. Ahora, cada vez que camino por la ciudad con mi café en la mano, viendo los ferries cruzar el agua, pienso en todo lo que perdí, y en todo lo que me devolví a mí mismo al dejar de darme a quien solo sabía usarme. Porque sí, me sacaron del viaje. Pero fui yo quien se fue de sus vidas. Y no pienso volver. Actualización final. Ha pasado 1 año y medio desde que todo estalló. Desde que pasé de ser el hermano que resuelve a ser el cabrón que puso fin a una farsa familiar que llevaba años asfixiándome sin que yo siquiera lo notara. A estas alturas ya no espero respuestas, explicaciones ni redenciones. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de lo que hice, si alguna vez dudé en cancelar ese viaje, en mandar a la mierda a todos, en demandar a mi propio hermano, en mudarme a otra ciudad y cortar de raíz todo contacto con quienes antes llamaba familia, la respuesta es simple y directa, no. Ni por un segundo. Si algo lamento, es no haberlo hecho antes. Porque vivir en paz, lejos de personas que solo te reconocen cuando les sirves, no es soledad. Es libertad. En Seattle encontré un ritmo que jamás tuve en Georgia. Me volví dueño de mis horarios, de mis espacios, de mi vida. Dejé de sentirme responsable por las emociones de los demás, por los silencios que siempre tuve que llenar, por las culpas heredadas que no me pertenecían. Ahora camino por la ciudad con otra energía, como si finalmente me hubiera sacado de encima la mochila invisible que llevaba desde la adolescencia. Y no fue fácil. No es que un día te despiertes y ya no te importe nada. Es un proceso, uno en el que cada día tenés que recordarte que elegiste tu bienestar por encima de tu necesidad de aprobación. Que elegiste ser el malo en la historia de alguien más, con tal de no seguir siendo el pendejo en la tuya. Hace un par de semanas, recibí una carta. Una de esas de papel, con sobre y letra escrita a mano. Era de mi madre. Pensé en no abrirla, pero al final lo hice. Decía que se había enterado por Tracy que yo seguía bien, que se alegraba de que al menos tuviera estabilidad y que, si algún día decidía bajar la guardia, la puerta de su casa estaría abierta. Fue tan descarado que me dio risa. No hubo disculpas. No hubo responsabilidad. Solo esa falsa neutralidad con la que siempre se manejó, como si las cosas se resolvieran solas, como si su papel de madre no incluyera defenderme cuando me hicieron a un lado como si fuera un mueble viejo. No respondí. No lo haré. Porque cuando alguien te abandona con una sonrisa, no se gana el derecho a regresar con una disculpa tibia. Shannon, por su parte, sigue tan miserable como siempre, según me contó alguien que aún la tiene en redes. Se volvió una de esas mujeres que publican frases de empoderamiento mientras viven asfixiadas por su propia necesidad de controlar todo. Mark, en cambio, parece cada vez más apagado. Subió un par de fotos recientes donde ya ni finge ser feliz. Siempre con los ojos vacíos.
Con esa cara de tipo que eligió vivir en automático con tal de no aceptar que se convirtió en un cobarde que no fue capaz de ponerle un alto a su esposa cuando ella empezó a destruir todo lo que había alrededor. Pero esa ya no es mi carga. Ya no me corresponde arreglar nada de eso. Yo no soy su terapeuta, ni su hermano, ni su salvador. Y si en algún momento lo fui, ya se acabó. Lo más simbólico pasó hace unos días. Había ido a tomar algo con un grupo de amigos del trabajo en un bar pequeño que frecuentamos después de la oficina. Estábamos riéndonos, hablando de todo y de nada, cuando un tipo se acercó a preguntarme si yo era el chico de Atlanta que alguna vez organizó un viaje familiar que terminó en desastre. Resultó que era primo de una excompañera de Shannon. Me dijo que la historia se había vuelto casi una leyenda en ciertos grupos de Facebook, que se había contado 1000 veces, distorsionada y exagerada, como esas anécdotas que nadie sabe si son reales pero todos repiten. Me preguntó si era cierto. Si de verdad cancelé todo, si de verdad envié las capturas al grupo y los dejé plantados. Y sin dudar, le respondí, sí. Y fue la mejor decisión de mi vida. El tipo se rió, me dio una palmada en el hombro y dijo, ¡qué huevos, hermano! Ojalá más gente hiciera lo mismo con los parásitos disfrazados de familia. Me uní a la risa. No porque me enorgulleciera lo que pasó, sino porque por primera vez sentí que esa historia ya no dolía. Era mía. Me pertenecía. Pero ya no era una herida. Era solo una anécdota que contaba con una cerveza en la mano y una sonrisa en la cara. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que muchas veces lo que más duele no es el acto en sí, sino el silencio que lo acompaña. La forma en que quienes deberían estar a tu lado se quedan callados, se apartan, se acomodan, porque es más fácil seguir la corriente que enfrentarse al conflicto. Pero yo ya no tengo miedo al conflicto. Ya no tiemblo cuando alguien se enoja conmigo. Aprendí que no hay paz más jodidamente necesaria que la que viene después de poner límites. Que decir hasta aquí a veces es el mayor acto de amor propio que uno puede tener. Y que sí, se puede tener una nueva vida sin ellos. Sin los domingos familiares. Sin los cumpleaños fingidos. Sin los abrazos obligados. Sin las fotos en las que todos sonríen pero por dentro están deseando estar en otro lugar. La familia no siempre es donde naciste. A veces la familia es donde puedes ser tú sin miedo a ser traicionado. Es el grupo de amigos que te apoya sin pedirte favores. Es la gente que te respeta sin necesidad de recordarles que existes. Es el espacio que construyes con lo que queda cuando dejas de intentar encajar en moldes que te aprietan desde niño. Me excluyeron del viaje que yo organicé y pagué, creyendo que podían seguir adelante sin mí, creyendo que yo era prescindible, descartable, insignificante. Lo que no sabían era que no solo me estaban sacando de un viaje. Me estaban empujando a entender que ya no necesitaba quedarme. Y fue así como ese día, el día en que no viajó nadie, yo fui el único que sí se largó. Pero no a unas vacaciones. Me fui de sus vidas. Y créeme, no pienso volver.